Bien, buenas tardes, bienvenidos todos en nombre de la Feria del Libro de Madrid, en nombre de Ediciones de la Torre. Gracias por estar hoy aquí en este homenaje al libro en el medio siglo, nada más y nada menos que Ediciones de la Torre. Como director que fui del programa informativo juvenil La Semana, ahora me lo han recordado, aquel célebre programa que yo tenía en Televisión Española, que estuvo durante más de 15 años, tuve ocasión de dar a conocer muchos de los grandes hitos literarios de Ediciones de la Torre y de gozar de la amistad tanto de José María Gutiérrez de la Torre, fundador, como de su esposa María Luisa, a quien me complace recordar hoy en este homenaje a los 50 años de la editorial. No he olvidado nunca un momento que viví un día por la mañana en el que sonó el timbre de mi casa y al abrir la puerta me encontré con la sonrisa permanente de María Luisa, que venía a entregarme personalmente un ejemplar de Inventar el periódico, mi libro recién salido de la imprenta. Lo agradecí siempre mucho, ese detalle. Me satisface también poder decir que con aquel título fui autor del número 1 de la colección del proyecto didáctico Quirón, de la colección que yo era el 1 y el 2 es el de Julieta de la lengua, del que tengo un maravilloso recuerdo. 3 ediciones vieron la luz a lo largo de los años. Y ahora, muchos años después, me llena de satisfacción haber regresado a Ediciones de la Torre con la novela de reciente aparición El sueño de Laura Blasco. Y quiero poner de relieve algo que una vez más he comprobado de primera mano en esta editorial. Ediciones de la Torre es una editorial pequeña en comparación con los grandes gigantes de la edición, pero sus libros son una auténtica joya y hacen que tanto el autor como el lector se sientan inmensamente gratificados al tenerlos entre sus manos. Cuando alguna vez sea posible el sueño de que los libros de las pequeñas editoriales como esta ocupen lugares destacados en las mesas de las librerías españolas, los ejemplares de Ediciones de la Torre lucirán con todo su esplendor, como una auténtica muestra de calidad y de buen hacer, un orgullo para la edición sin ningún género de dudas. Mi enhorabuena a Ediciones de la Torre y a José María. Y ahora le doy la palabra, a continuación, como primer invitado de este acto, al actual presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Manuel González Moreno. Es licenciado en Geografía e Historia y ha desarrollado su trayectoria profesional en el Grupo Anaya, al que se incorporó en la década de los 70, en el área de educación, ocupando posteriormente diversos cargos de responsabilidad en varias áreas diferentes. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este acto conmemorativo de 50 años de vida y yo diría que de esperanza también, porque sobrevivir en un ambiente cultural como el de los años 70, que en definitiva es la fecha de fundación de Ediciones de la Torre, representaba pues, un reto dificilísimo. Existía un ambiente cultural que se estaba saliendo de una dictadura. Comentaba hace un momento con Julieta que el 25% de la población española en el año anterior, el año de la muerte de Franco, era analfabeto total o funcional, y en el caso de las mujeres operaban el 42% las que eran analfabetas. Por tanto, abordar un proyecto cultural editorial relacionado con la educación, relacionado con el ensayo y con la filosofía, representaba, pues sí, una esperanza de poder cambiar. Ya se habían producido una serie de cambios en las décadas anteriores. A partir de los años 60 el país había salido a una situación de ostracismo, pero no se había recuperado ni mucho menos un clima similar en cuanto a libertades, en cuanto a niveles culturales, sociales, económicos, similares a los de los países más desarrollados de nuestro entorno. Pues afrontar ese reto que con tanto valor y con tanto empeño llevó a cabo José María tiene hoy, 50 años después,
el traslado a un catálogo que representa todo lo que los editores ambicionamos: la pervivencia, la coherencia y el sentido. Las cifras a veces, como comentabas hace un momento, no te acompañan. Vivimos de la prueba y del error. Cometemos errores, tenemos fracasos y tenemos éxitos. Con las editoriales pequeñas, la ventaja que tiene, y yo sé de lo que hablo, aunque haya trabajado en un gran grupo, pero he tenido cargos de responsabilidad en editoriales pequeñas, pues es que los fracasos son limitados de la misma manera que los éxitos también lo son. En consecuencia con eso, pues sobrevivimos y vivimos gracias a nuestra perseverancia, a nuestro empeño en que nuestros autores sean parte del entorno en el que nos relacionamos, en el grado de confianza, que luego también tiene que tener relación a los contratos, pero es verdad que creamos una comunidad de afectos, una comunidad de relaciones que se prolonga muchas veces en el paso del tiempo y que somos capaces de mantener mientras vivamos y mientras queramos vivir, que también es un factor importante, el querer vivir en el espacio del mundo del libro. Con esto yo termino, soy muy disciplinado con el tiempo que se me asigna y solo puedo decir que felicidades, enhorabuena y nos vemos dentro de 50 años. Antes de que Manuel González Moreno, a quien acabamos de escuchar, accediera a la presidencia de la Federación del Gremio de Editores de España, el pasado mes de marzo, el cargo estaba ocupado por Daniel Fernández Gutiérrez, que ha justificado su ausencia. Hoy, en este acto, pero ha querido estar presente a través de unas palabras grabadas en vídeo. Vamos a verle y a escuchar. En 1976 empezaron muchas cosas en España. Tras la muerte del dictador en 1975 empezó una incipiente democracia y fue el momento hace 50 años en el que, como hoy celebramos y todos ustedes saben, José María Gutiérrez de la Torre creó Ediciones de la Torre. 50 años de actividad editorial continuada, actividad editorial que ha convertido a Ediciones La Torre en un baluarte más que en una torre de la edición independiente, y que además es una editorial y un editor con sentido común que se necesita para conseguir navegar las procelosas aguas de la edición durante 50 años, y también con sentido en el significado de que siempre ha tenido unas ideas y unas referencias éticas muy claras que le han acompañado a lo largo de estos 50 años. Personalmente quiero, por supuesto, felicitarlo, pero felicitarlo también recordando lo que los libros son para José María y lo que significan en su editorial. Significan ese enlace entre un autor y un lector que debe contribuir, y me permito decirlo de forma tal vez un poco incluso pomposa, pues debe contribuir a un mundo y a una sociedad mejor. Yo creo que Ediciones de la Torre lo ha hecho así durante estos 50 años. Estos son 50 años de esfuerzo y de dedicación, pero al mismo tiempo son también 50 años que reflejan lo que es el ecosistema de nuestro pequeño universo editorial en español, que es editoriales muy pequeñas, muy artesanales, casi unipersonales, y también algunos grandes grupos. Pero lo mejor de todo ello es que editoriales pequeñas, medianas, grandes, enormes, casi siempre han estado defendiendo una forma de estar en el mundo que significa editar lo que creemos que puede interesar a nuestros lectores. Así que, querido José María, muchas felicidades. Lamento no estar ahí en persona, pero me ha sido imposible, y solo puedo despedirme diciéndote que libros y abrazos, como tu blog. Un fuerte abrazo. Interviene ahora Miguel Barrero Maján, alguien que ha sido editor desde hace décadas en varios sellos editoriales españoles, compañero, por lo tanto, de José María Gutiérrez en la hermosa tarea de publicar libros. Ambos, además, compartieron tareas en la Asociación de Editores de España, de la que Miguel fue vicepresidente cuando José María era presidente, y ahora es Miguel Barrero quien preside la citada asociación. Cuando quiera. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, José María, muchísimas gracias por contar conmigo, mi honra.
que lo hagas y felicidades por este aniversario que luego, en mi opinión, merece celebración. Bueno, charlando con el homenajeado, con José María, me comentaba el otro día su condición de expulsado, como si padeciese algún tipo de alergia congénita a las instituciones. A José María le largaron los palomitos, incluso le botaron de la primaria, que hay que tener mérito. Solamente aguantó en un colegio del barrio de la Ventilla 2 años y pico. Tuvo problemas con el bachillerato, que creo que tuviste que hacer a distancia. Tuvo problemas con la universidad y siendo el año que era, el año 75, hasta le pusieron de patitas en la calle del partido, ¿no? Lo expulsado. Bueno, yo compartí, y es donde quiero empezar esta pequeña intervención, yo he compartido con José María esa condición de expulsado y viví la experiencia de ser desterrado y desalojado con él, siendo José María, como acaba de recordar el moderador, siendo José María presidente de los editores madrileños y yo vicepresidente, en una especie de motín, en una asamblea en la calle, esta calle tan institucional para el sector del libro, de Santiago Rosiñol, que nos obligó a emitir, pero luego me estaba dando cuenta, José María, que batimos un récord. Yo no he visto nunca después una asamblea tan numerosa. Fue multitudinaria. Batimos un récord. Bueno, en definitiva fuimos expulsados y bueno, tratamos de hacerlo con dignidad. Bueno, y desde este punto, desde mi experiencia individual y con otras muchas personas en las instituciones sectoriales o gremiales, como nos gusta llamarla, es donde a mí me gustaría poner de relieve la figura de un pequeño editor independiente, que son el ADN o uno de los ADNs o una de las cargas genéticas más importantes del ADN de la Asociación de Editores de Madrid. Me gustaría poner desde ahí este homenaje que le quiero hacer a José María, desde esa figura de pequeño editor independiente, que es un linaje bastante particular dentro de la edición española y que son los que conforman con gran protagonismo eso que llamamos bibliodiversidad y que ya prácticamente es como un copyright. Bueno, para mí, en mis términos, cuando hablo con gente que no es del sector, digo, yo conozco muchos editores de raza. José María es un ejemplo de ese pequeño editor independiente de raza. Por ahí veo otros editores que yo considero de raza. Si seguimos a la RAE, por raza se puede entender un grupo en que se subdividen algunas especies, en nuestro caso la especie es la editorial, y cuyas características diferenciales se perpetúan por herencia. Yo aquí digo que no se perpetúan necesariamente por herencia, y considero que una de las preocupaciones de la posición que ocupo ahora de presidente de los editores es una de las mayores inquietudes que tengo, y es quién va a perpetuar la labor cultural de este colectivo si no encuentran quienes les sean. Me inquieta muchísimo que la edición madrileña se pueda quedar sin algunos de los que conforman ese ecosistema y esa riqueza editorial. Y espero transmitir esta preocupación al conjunto de la Junta. Bueno, la RAE al término raza le otorga una categoría de división de la humanidad, pero dice que sin carácter científico. Entonces yo lo que voy a hacer, tomando a Gutiérrez como ejemplo, es, si me lo permite, rodeado tantos académicos, lo mío va a ser una brutal, pero ¿vale? Voy a tratar de, tomando a José María, buscar las señas de identidad de una manera pseudocientífica de qué es ese pequeño editor independiente, y lo voy a hacer a través de un decálogo de caracterización. Pero lo primero, se trata de un editor profundamente vocacional. El caso que nos trae es socio. José María trabajaba de ejecutivo en una empresa, pero la llamada de los libros le hizo dejar una posición cómoda para aventurarse a editar nada más y nada menos que en el año 75 el anuario de las relaciones laborales. Y por si era un poco guerrero el asunto, a continuación publicó un libro sobre el tema de la lucha vecinal en los barrios madrileños, que en aquel momento era un tema determinante de las asociaciones de vecinos, etc. En definitiva, la vocación de un joven comunista
y quería poner su granito de arena en la lucha anticapitalista. Esta vocación, hoy por hoy, se podría calificar, en términos mucho más glamurosos, como de emprendedor, y su iniciativa podría considerarse hoy, en la semántica actual, como una startup. En aquellos tiempos eras emprendedor y un startupero. La vocación en este caso iba de la mano de un espíritu combativo, izquierdista, rebelde y, si me lo permites, creo revoltoso. ¿Vale? Una segunda caracterización es que en estos pequeños editores independientes, como José María, es fácil encontrar rasgos idealistas, porque consideran que la edición puede hacer mejorar el mundo. Y desde esa posición crean catálogo, que es lo mismo que concebir ideas de títulos, de colecciones, salir en busca de autores y diseñar iniciativas editoriales. De la Torre piensa mejorar el mundo con, por ejemplo, antologías de poesía para niños, con literatura escandinava, con su línea de pedagogía, y así su recorrido se va salpicando de lo que dentro de su catálogo serían sus hitos. Ese Miguel Hernández para niños, esa colección Papel Vivo, los cuadernos de educación popular, o la colección Proyecto Guión, que todavía no existe. Una tercera característica es que estos independientes sostienen que la edición es un oficio, y esto me parece que es evidentemente una obviedad, no lo es. Solamente un ejemplo. No sé si el 15 o el 20% de los títulos que se publican ahora mismo entran dentro de la categoría de autoedición. Entonces, considerar que la edición es un oficio no empieza a ser algo que se pueda dar por hecho. Bueno, el mundo editorial. Hoy en día puede parecer gente algo rara, porque sabe el significado de palabras tan extrañas como bandera al centro, sangría francesa, o incluso seguro que saben lo que es una línea arriba y una línea abajo. Bueno, en este sentido son afortunados, es gente que disfruta con su oficio. Y nuestro José María se ha dejado inspirar además por los que sabían de esto. Yo he leído sus inspiraciones y las tiene buenas y fundamentadas. Desde Saturnino Calleja, al que envidias por su olfato comercial, hasta Manuel Aguilar, si me lo permiten, don Manuel Aguilar, Vicente González Giner o Jesús Arroyo y su icónica Fontetaja. También hizo a José María un guiño muy peculiar, muy de tu estilo, a las artes gráficas, digo por esto del oficio de editor, porque tuvo la genial idea de montar una imprenta clandestina dentro del Ministerio de Gobernación, es decir, en la mismísima boca del lobo. Es así, ¿verdad? Donde hacías un panfletito y cosas así. Y salía por la puerta y le decía al muchacho que había allí, hasta mañana. Era el impresor del Ministerio de Gobernación. Bueno, tenía una imprenta. Luego, por ejemplo, su amor a la tipografía, que yo sé que le preocupa, le ha llevado a impartir clases, a dar cursos, etc. Bueno, una cuarta característica es que el pequeño editor independiente entiende que su profesión también es la de feriante y misionero comercial. Pues es habitual verlos por Feria del Libro de Madrid, verlos en Guadalajara, verlos en Bogotá, verlos en Buenos Aires o verlos en Polonia. De la Torre está en el Retiro desde el primer libro que publicaste. Ya estabas en la feria con el primer libro. Ahora no te dejarían entrar, pues no tendrías uno publicado. Estarían mal. Bien, pero desde el mismo año 76, José María no constituye la editorial en el 76. La constituye en el 75, pero en el 76 se edita el primer libro. Es correcto, ¿verdad? O sea, llevas un año de retraso. Y luego, como flaner, se le puede encontrar casi siempre en la feria del libro viejo antiguo de Recoletos, donde creo que le gusta pasear con frecuencia. Bueno, una quinta, no se preocupen que voy a acabar pronto. Una quinta característica de este editor independiente como José María es ese perfil de hombre orquesta. Esto ahora mismo es una vulgaridad, esto sería un multitask. Pero nosotros lo llamamos siempre una orquesta. Es decir, se desayuna con el banco preguntando cómo va la póliza de créditos, se pasa a la primera hora de la mañana corrigiendo pruebas, se toma el bocata y la segunda parte de la mañana emite facturas, por la tarde lee un original, rellena algunos formularios de ayuda a la edición, termina la jornada hablando con el impresor y finalmente se va a tomar algo con el comité asesor. Esta situación genera confusión, no sabiendo muy bien normalmente esta tipología de editores dónde acaba y termina lo profesional, ni a efectos personales ni a efectos patrimoniales.
repercusiones globales. Una sexta, en mi opinión, un editor de raza, que también podría parecer una obviedad, y tampoco lo es tanto ahora, es un lector empedernido, lo que se entiende por un letrerío, y además suele ser experto en la materia que edita. Por si acaso algo le falla, se rodea de asesores y escucha. El amor de Gutiérrez por los libros y por su defensa de la lectura creo que son incuestionables a lo largo de toda su carrera. Un séptimo punto sería que muchos de ellos son proclives al asociacionismo, dedicando parte de su tiempo a una premisa básica, sin cobrar un duro, a los asuntos del sector sin más beneficio que ver que las cosas mejoran. José María estuvo en la constitución de la Asociación Democrática de Editores Pequeños y Medianos, al cual con otras personas integró en aquella primera asociación de editores, y pidiendo de inmediato también con otras personas la organización de una comisión de pequeños. También pasó por Celesa y también pasó por Celo. Una octava. El pequeño editor suele ser tozudo, ahora sería el siguiente, e incluso insensato ante la realidad económica y financiera, que normalmente para ellos es cicatera en buenas noticias. José María ha contado que su coraje le fue transmitido por su madre, y creo que esta capacidad de aguantar, quizá, he cogido tus propias palabras de vida de él. Una novela entera sobre dos. El pequeño editor, si es necesario, se muestra impasible o incluso flemático ante las voces apocalípticas que cantan el fin del mundo del libro analógico, el fin de las librerías, el fin del soporte papel en beneficio de las pantallas. En este caso, dice que la inocencia la heredó de su padre. Son tus palabras. Y por último, el pequeño editor es alguien de naturaleza estoica y tenaz, gracias a la cual son capaces de resistir sin modificar ni la vocación ni la misión hasta 50 años seguidos, como es el caso de nuestro. Y con esto paso a la despedida y cierre. Por ser parte de esta raza, por mantenerla, no puedo menos que felicitarte y que animarte a que sigas con las botas puestas con este invento. El libro, que según tus propias palabras se acerca a la perfección por eficiencia, economía, manejabilidad y perdurabilidad. Enhorabuena. Quiero pedir disculpas, pero me gustaría recordar a quienes intervienen que limiten por favor su intervención a 3-4 minutos, porque simplemente nos agradaría poder estar más tiempo, pero es que a las 7 en punto debemos desalojar el salón porque a continuación hay otro acto. Nuestra próxima invitada es profesora de Lengua y Literatura y autora en Ediciones de la Torre. Participó en los primeros años de la editorial y escribió uno de los libros más representativos que todavía sigue en catálogo, Taller de Lengua para un aprendizaje activo en las enseñanzas medias. Julieta García Comareda, tienes la palabra. Buenas tardes. Bueno, ya han oído todos ustedes que yo soy profesora y por tanto tengo una larguísima relación con José María de la Torre desde los años de la reforma educativa, que nos planteaba en esos años. Yo formé parte de un grupo de profesores, de inquietos profesores de lengua, que veían que nuestra asignatura andaba en coma profundo. Entonces, entendimos que se trataba de presentar a los alumnos libros, buenos libros, o libros buenos, como quieran ustedes, que nos incitaran, que nos empujaran a seguir leyendo y que teníamos que perder el miedo a obligar a leer determinadas cosas. José María creyó inmediatamente en nuestro proyecto y nos cobijó en su colección, que es el Grupo Didáctico Quirón, el Proyecto Didáctico Quirón, que cuenta, desde luego, con textos excelentes, sugestivos, de muchas materias. Eso es así, y así lo sé. Nosotros, yo simplemente quiero plantear desde la perspectiva de los nuevos lectores, que es lo que parece que se puede ir perdiendo, lo que puede significar
crear en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, el deseo de la lectura. Y creo que eso solo se puede hacer a partir de buenos libros. Y eso es precisamente porque quiero felicitar a José María, porque José María lo que ha hecho, la clave de que pueda seguir habiendo buenos lectores que a su vez enseñen a otros a serlo también, la clave de eso está únicamente en que se publiquen buenos libros. Y eso es una cosa que José María ha hecho desde el primer momento. Buenos libros para leer, para acceder, por ejemplo, como lo que ocurre con los niños, para la colección de Alma y Mario, sobre todo básicamente para mí, por la parte que tiene que ver con la poesía, en su serie de poesía para niños. Después, cualquiera de los libros magníficos que forman el catálogo. Hay que decir también que José María se ha atrevido a publicar recientemente El reino de los muertos del Nobel Enrique Pontoppidan, que he tenido la suerte de traducir, de colaborar en la traducción con Luis Estegui, que está aquí. Y bueno, creo que son buenos libros, a lo mejor no son muy rentables, pero son necesarios. Entonces, me toca simplemente ya felicitar a José María en su 50º cumpleaños y sobre todo felicitarlo por su apuesta por la buena literatura. Porque los libros hay que reivindicarlos, desde luego, en todo momento y en toda ocasión, pero solo los buenos libros. Creo que hay un montón de cosas por ahí que no merece la pena hablar de ellas. Entonces, solamente reivindicar el buen libro, aquel que se puede decir, y parafraseo a Alfonso X, que no hay lengua ni ingenio que pueda contar su bien. Y eso es lo que José María ha conmigo. Entonces, muchas gracias. Félix García Morillón es catedrático de filosofía y fue el responsable principal del programa Filosofía para Niños de Matthew Lipman, que coordinó entre 1986 y 2016. Fundó con otros colegas el Centro Español de Filosofía para Niñas y Niños, que presidió durante los 3 primeros años. Asimismo, fue presidente durante 4 años del International Center of Philosophy for Children. Sigue en activo, investigando y dando formación. Una tarea, la filosofía, que tanto apasiona también a nuestro homenajeado José María Gutiérrez. Félix, tienes la palabra. Aquí. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Voy a ser breve, los 3 minutos. Efectivamente, en mi caso concreto, parodiando un poco, siguiendo el esquema tripartito de las virtudes teologales, mi relación con José María ha sido una relación primero basada en la confianza. Nos hemos fiado de los demás. De hecho, incluso las cuentas eran confusas, porque nunca nos pedíamos cuentas, entonces confianza. Si no se tiene fe en la gente que te rodea y confianza, no hay nada más. En segundo lugar, la esperanza. Los dos pensábamos que merecía la pena lo que estábamos haciendo, ver sus libros. Y cuando yo en España empecé a hablar de la filosofía para niños, la gente tenía cierta costumbre de reírse. Ahora me río yo de ellos, claro. Porque evidentemente la propuesta salió adelante. Editoriales importantes me ignoraron, mal tampoco, y José María no me ignoró, porque esperaba que funcionara. Y efectivamente funcionó mucho más allá de lo que se puede pensar. Ya he comentado algo, pero quiero recordar, por ejemplo, que en el Congreso Mundial de Filosofía Mundial, en Roma, hace un par de años, la sección de filosofía mundial que tuvo más ponentes y más asistentes fue filosofía para niños. No yo, porque yo me fié
de su creador, un estado norteamericano. Fui a trabajar con él para aprender aquí en España y es un conjunto permanente de confianzas. Incluso yo creo que más o menos se podría recibir algún euro desde España, pero bueno, no lo sabes tú, pues si no lo sabes tú, fíjate, él tampoco los exigió, o sea que no hay ningún problema. Y la última cuestión es las virtudes globales, es la colaboración, la ayuda mutua, se dice desde el anarquismo, y la caridad se dice desde el cristianismo, ¿no? El sentido profundo de ayuda mutua. Estamos en este mundo para ayudarnos, porque si el mundo sigue adelante, si algo caracteriza por encima de todo a la especie humana, es precisamente su capacidad de colaborar. No hay ninguna especie animal que colabore como colaboramos los seres humanos. Y la capacidad de confiar los unos en los otros, la capacidad de tener esperanza, ser optimista. Las cosas no van a ir a peor. La peor han ido siempre, y seguirán, pero no van a ir a peor. Y la tercera es, y eso es porque al final nos ayudamos los unos a los otros. Y en eso estamos. Y justo en estos momentos en que, como todos sabemos, la democracia está en momentos críticos, la democracia solo estará bien cuando la gente, no los políticos, la gente de abajo, colaboremos, confiemos y seamos optimistas. Muchas gracias. Interviene a continuación José Manuel Delgado de Luque, editor durante más de 40 años, al frente de grandes sellos editoriales como Grupo Anaya, Vicens Vives y Grupo Z. Fue director del Instituto Cervantes de Berlín y es autor de varios libros en ediciones de La Torre. Fue fundador de la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional de España, de la cual actualmente es vicepresidente. Buenas tardes. Perdón, los 85 años que cumplí antes de ayer me ha dejado para un problema de garganta que me cuesta bastante superar. Voy a ser muy breve, efectivamente. Muchas gracias. No era el de Berlín, es el de Beirut, en el Líbano, donde estuve 5 años como adjunto, nada, y además como adjunto además a la embajada. La verdad es que yo no venía del mundo del libro. En el mundo del libro conocí a mis 29 años que yo vivía en Caracas porque venía del mundo bancario, y conocí a Germán Sánchez Ruiz Pérez, el que insistió en el día del bautizo de uno de mis hijos, en que yo no le conocía tampoco, pero él insistió en que viniera al Grupo Anaya en unos años importantes como fue el año 72, donde ya conocí a Manuel en aquel momento. Y fue de la mano precisamente de personas muy ligadas a Manuel, que era José Luis Navarro, fallecido, que era una persona muy amigo mío y le había hablado a Germán de mí. Bueno, para mí fue un cambio increíble el entrar en el Grupo Anaya. La verdad es que tendría que decir, como anécdota, que lo primero que pedí, dado mi carácter de economista, es las cuentas de la sociedad nada más llegar a Salamanca, porque en Madrid no había nada más que el departamento vuestro. Y entonces, cuando vi aquello, me acuerdo que llamé a mi mujer y le dije: oye, Aurora, yo creo que voy a tener que pedir el reingreso en el grupo Fierro donde estaba trabajando, porque las cuentas de esta empresa. Pero ahí, junto con Ambrosio Ochoa y con un grupo maravilloso de gente que allí trabajaba, nos pusimos en marcha y Anaya
ha llegado a ser lo que ha sido. Ya no me meto a partir de los franceses como está. En 1976 me incorporo al gremio de editores como vicepresidente. Era una época de presidente Eri Ruiz, de Alhambra Ediciones, la época de Pancho Pérez González de Santillana, Mauricio Santos, José María Esteban y otros muchos que fueron siempre grandes amigos. En esa secretaría también estaba, y siempre digo algo de ella, Milagros del Corral, persona que ahora el Alzheimer la tiene apartada del mundo real totalmente. En aquella entró tal José María, que parece que está aquí, y que además nos une una amistad personal tremenda, y José María empezó a despuntar inmediatamente. Era un hombre una persona con grandes argumentos reveladores, de una vida sufrida en la juventud por la dictadura franquista, indiscutiblemente. Era fuerte en sus artículos escritos, vehemente en sus manifestaciones orales y con una gran claridad democrática de futuro. La verdad es que participaba activamente en toda discusión con razones intelectuales de primera, que a veces continuaban, o casi siempre, en las cafeterías cercanas, en pequeños grupos, donde pasábamos tiempo casi más que en Santiago de los Señores. Aprendí muchísimas cosas de José María. Aprendí, entre otros, pues evidentemente lo que era el mundo editorial. Me encapriché tanto del mundo editorial que seguí y tuve me separé de Anaya dos veces y volví, y por eso estuve también en el Grupo Z una temporada. Pero siempre José María y yo hemos mantenido esa amistad, y sus cambios personales, José María, han sufrido transformaciones reales, como a todos nos pasa. Y hoy en día es, como decíais, un sabio filósofo con predicciones simbólicas del futuro, es un gran poeta, es un editor vocacional con una vida dedicada al libro y a la búsqueda de una verdad que es cada vez más difícil por estar encerrada en un arca de la alianza. Por último, el libro y su importancia, no puedo añadir nada más que a mí me cambió la vida, y por supuesto quiero decir únicamente, y ya escribiremos y hablaremos sobre esto, que en un libro que publicó José María, con mala suerte porque fue justamente 4 días antes del COVID, el 40 miradas, aquí hay 40 respuestas a lo que es el libro, actualizadas por personas intelectuales, mucho más que yo, evidentemente, y que lo escribimos, además de lo que nosotros pensamos, Manuel Suárez y yo escribimos esto durante 2 años, entrevistando a cada una de las personas que aquí figuran. Luego el libro no se vendió al principio nada porque estábamos con el COVID, pero al año siguiente las cosas cambiaron y en la feria del libro tuvo una gran aceptación. Luego me disculpen por esta voz desarticulada mía, pero no tengo otra posibilidad. José María, lo mejor para siempre, y la verdad es que no te alcanzo en la edad porque me llevas 3 meses. Muchas gracias a todos. Me complace darle la palabra ahora a Manuel García Rubio, un escritor de reconocida trayectoria hispano-uruguayo y con 12 excelentes novelas publicadas.
Una de ellas, con el título de Sal, fue reconocida por la Fundación Lara Hernández como una de las 5 mejores obras del año 2008. 3 de sus novelas han sido publicadas en ediciones de La Torre. Y dice José María Gutiérrez, en una anotación que me hizo para la escaleta de este acto en el que nos encontramos, que García Rubio es ahora, como García Nobel, un servidor, los dos Garcías, uno de los autores que hemos sido recuperados para esta casa. Cuando quieras. Hola, buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a ser muy breve. Como dijo el presentador, yo nací en Montevideo, Uruguay, pero vivo en Oviedo. La hija de unos buenos amigos míos trabaja y vive en París. Sin embargo, hace apenas 3-4 años, mi mujer y yo nos tropezamos con ella en una calle cualquiera de Helsinki. Si preguntáramos a un matemático cuál es la probabilidad de que un evento de esta naturaleza se produzca, casi estoy seguro de que nos diría que ninguna. Y sin embargo, anécdotas como esta yo podría contar 3 o 4 y estoy seguro que la práctica totalidad de los que estáis aquí también podríais hacerlo. Está claro que nos encontramos ante un fenómeno cargado de misterio. Este tema es uno de los que yo me he preocupado de abordar en mi obra, ya de 12 novelas, y he llegado a algunas conclusiones. Para mí, dos más importantes. Una, que los encuentros improbables son la base de la creatividad y de la inteligencia. Y dos, que los encuentros improbables solo se pueden producir en un mundo diverso. Allí donde hay homogeneidad, lo que hay es también previsibilidad. Y todo este preámbulo viene a cuento para decir, o para agradecer a José María, primero que me haya descubierto como escritor. Él publicó mi primera novela, El sentido de las cosas, en el año 1989 ya, y ha hecho una reedición revisada en el año 2022, y además ha publicado mis 2 últimas novelas, Gran Bar Distopía y la que acaba de salir, Mariposas sobre el piano. Insisto, muchísimas gracias a ti, José María, por haber apostado por mi literatura, pero sobre todo, y ahora enlazo con el principio, sobre todo porque has venido trabajando de una manera muy intensa y ejemplar desde hace 50 años y al frente de Ediciones de La Torre por algo tan importante como la bibliodiversidad. Así que lo dicho, muchísimas gracias, José María. Ediciones de La Torre se ha caracterizado a lo largo de sus 50 años de historia por prestar mucha atención tanto a la poesía como al teatro. En este último caso se trata de libros para leer teatro, para saber cómo se hace o quizá también para representarlo. De esta manera la colección Alba y Mayo, Teatro, ha intentado a lo largo de los años atender a todos los campos del teatro dentro del sistema educativo. Y quien sabe mucho de artes escénicas de teatro es nuestro próximo invitado, Fernando Collada Rodríguez, profesor de literatura española, especializado en el ámbito del teatro contemporáneo. Una de sus últimas obras, Teatro Breve de Jacinto Benavente, acaba de ser publicada por Ediciones de La Torre. Cuando quiera. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. El libro de teatro es un libro complicado. Y es complicado porque la lectura del teatro no está suficientemente fomentada. Lo sabemos bien, profesores. En la universidad, mal o bien, se está consiguiendo. En la enseñanza secundaria queda mucho por hacer, pero también en la primaria. Todo lo más se ha ido introduciendo los montajes teatrales, eso sí,
pero la lectura del teatro no. La lectura del teatro es muy necesaria. Para hablar de ello, me quiero remontar nada menos que a 1615, cuando Cervantes, comprendiendo que ya no tiene el favor de los espectadores, se decide a publicar sus 8 comedias y 8 entremeses nuevos. Y él explica por qué lo hace. Dice que quiere que se vea de espacio lo que en el teatro pasa a priesa. Más tarde vendrá Valle Inclán, después de su ruptura con las instituciones teatrales madrileñas, y empezará a publicar en tromba todas sus obras a partir de 1920, y lo hará Jacinto Benavente también, su teatro más difícil, que sabía que no iba a llegar a los escenarios, efectivamente no llegó. Incluso Lorca, que ahora consideramos el gran triunfador, que realmente solo tuvo éxito con 3 obras. El resto de su larguísima producción no tuvo ningún éxito. Fue tardíamente representada y a veces ni siquiera muchas de sus obras no lo han sido todavía. Al dar esa definición, esa explicación, ver despacio lo que el teatro pasa deprisa, en el fondo estaban dando una definición de lo que es la literatura. La literatura consigue parar el tiempo, consigue detener el fluir de los acontecimientos, ordenarlos y dar así un sentido a la existencia. Nos alivia del el peso de la vida. Ahora, ¿quién publica teatro? No lo busquemos en las grandes editoriales. Ya desde entonces han sido las pequeñas editoriales independientes las que lo han hecho. Merecería la pena, pero no tenemos tiempo, recordar algunos nombres desde el siglo XIX. Pero vengamos a lo de hoy. Ediciones de la Torre, 1994, inicia su colección de teatro en Alba y Mayo. Lo inicia nada menos que con un cuaderno de dirección de la mandrágora de Maquiavelo, Ayennar. Y es un cuaderno hecho por Fernando Domènech, que con el tiempo sería y es grandísimo especialista en el teatro contemporáneo. Vinieron luego muchos autores hasta que llegué yo. Y yo llegué en 2015, ya son 11 años que nos conocemos, en 2015 con una antología para hacer talleres de teatro, y luego vinieron pues, un manual, efectivamente, 2 colecciones de obras originales mías, breves, todas más o menos con la intención de colaborar en esa lectura y utilización del teatro, no solo en la enseñanza, sino en general, cualquier grupo aficionado. Y es que el fomento de la lectura, decía, es muy importante. Bien lo sabía Jacinto Benavente, que cuenta entre sus anécdotas personales cómo se aficionó al teatro, es cierto, haciendo pequeños montajes con sus hermanos, vecinos, pero también con la lectura de esas colecciones de teatro que llegaban puntualmente a casa de su padre, que era un gran aficionado al teatro, y que él devoraba. Es decir, él llegó al gusto por el teatro también por la lectura. Lectura y representación no son 2 cosas opuestas, como se ha dicho muchas veces. Son procesos comunicativos distintos y complementarios. Lo dice también nada menos que Buero Vallejo. En los años 60 había una editorial, Celicer, que publicaba estas colecciones. Dice Buero Vallejo, cuando se llega al número 50 de aquella colección: la llegada al kiosco cada semana para llevarse a casa una comedia que leer, una comedia para fomentar la teatralmente importantísima afición a leer teatro, era una de las buenas costumbres que nos faltaban en estos años. No puede decirse que un país tiene teatro si junto a las representaciones
de sus escenarios no se encuentran las publicaciones periódicas que las recojan y fijen en duradera letra impresa. Bueno, Vallejo reivindicaba también esa lectura del teatro. Así que hagamos nuestro el lema del Día Mundial del Teatro de este año, que es precisamente el teatro también se lee. La magia del teatro, el de Cervantes, el de Valle Inclán, siempre será preservado si disponemos de los textos impresos. Algunas obras tendrán la suerte de llegar a los escenarios, pero las demás podrán llegar al último rincón de la tierra, donde quizá no lleguen esos montajes, gracias a los libros y a editores como José María, al que agradezco muchísimo su fe. Vicente Valero Costa se ha incorporado recientemente a Ediciones de la Torre, como autor de la novela La niña de la lágrima de hielo. Su currículum es muy extenso: un politólogo de la Universidad Complutense, funcionario del Estado, ha ejercido diversos puestos de responsabilidad en Hispanoamérica, Francia, Italia, Grecia y también en España. Es autor de varias novelas y de 2 ensayos. Con todos ustedes, Vicente Valero. Buenas tardes, queridos amigos. Buenas tardes, José María. Me siento muy honrado de estar aquí en este acto. Yo llegué a la literatura pues ya en edad avanzada y recuerdo además lo que supuso para mí cuando José María de la Torre convocó el premio bicentenario Ateneo de Madrid, y entonces yo, que era, pues, soy un aprendiz y un novato en todo esto, pues me presenté al premio, al concurso del bicentenario del Ateneo de Madrid, y no gané el premio, pero sí quedé finalista. A raíz de aquello yo publiqué, no en Ediciones de la Torre, pero sí publiqué aquella novela, y uno se da ánimos y uno es muy optimista, y le dije, oye, pues esto parece que puede quedar bien y voy a seguir escribiendo. Hasta que al final, no digo al final, sino ahora en el intermedio, y en esta situación absolutamente privilegiada para mí, José María de la Torre dijo, pues mira, vamos a ver si publicamos esta novela, y con esa novela que ya está publicada, La niña de la lágrima de hielo, es lo que me ha traído aquí, aparte de esa invitación y de haberme honrado con esta invitación a este acto y a la salida del libro para firmar ejemplares. Porque yo creo que efectivamente tenemos que reconocer el inmenso mérito que tiene José María de la Torre después de 50 años, en medio siglo, publicando, pero que en definitiva esto no es nada ni menos que el homenaje a la palabra. Porque la palabra efectivamente es el instrumento que utiliza la literatura como una de las bellas artes, de igual manera que pues, la pintura utiliza los pinceles, utiliza los pigmentos, el lienzo, la escultura también, la música, pero la literatura tiene un instrumento absolutamente privilegiado y maravilloso como es la palabra. Y podríamos resumir estos 50 años de actividad editorial de toda la condición de José María de la Torre, diciendo esto que es un homenaje que él desde hace 50 años está haciendo a la palabra. Porque la palabra, no hace falta que lo diga, porque todos los que estéis aquí presentes lo sabéis, es ese instrumento de la literatura, de la que se sirve la literatura para crear belleza y para crear color y para darle sabor a cualquier obra literaria, sea bien una obra literaria de literatura imaginativa o bien un ensayo o bien otro tipo de literatura. No podemos olvidar que la palabra en el primer
versículo del Evangelio de San Juan ya se subraya la importancia de una palabra cuando dice: en el principio Dios creó el verbo, es decir, la palabra, es decir, la luz. Y a partir de ahí, que es precisamente la palabra lo que nos distingue de las bestias, articulamos, bien hablando, bien coordinando los pensamientos, o bien escribiendo textos, pretendemos que la palabra se convierta en ese útil de comunicación entre los seres humanos, a veces también de gran odio a veces también nos encontramos que la palabra sirve precisamente para herir y para matar. Bueno, pues yo creo que estos 50 años de la actividad editorial de José María de la Torre lo podemos resumir precisamente en esto, que él ha contribuido y ha hecho un tributo máximo a lo que es la palabra en la literatura. Espero que por muchos años, 50 años más también, porque hay que ver la cantidad de palabras, millones de palabras que en los 400 títulos que ha publicado José María de la Torre durante estos 50 años, los millones y millones y millones de palabras que hay ahí en esos textos. Así es que felicidades y le animo para continuar esta aventura diaria, y también que siga dando oportunidades a gente como yo, que somos novatos en literatura y que queremos también expresarnos a través de la belleza de las palabras. Gracias. Bien, y ahora por último, en los próximos 4 minutos, el turno de palabra será para José María Gutiérrez de la Torre, fundador en 1976 de Ediciones de la Torre. Aunque él no quería hoy un protagonismo personal y prefería que hablásemos todos del libro como medio superior de comunicación del pensamiento humano, parece lógico que debamos destacar su espléndida tarea como editor, como ha sido el denominador común en las intervenciones que me han precedido. Fiel durante 50 años a unos principios y ofreciendo a los lectores de todas las edades una serie de obras de gran calidad con las que José María de verdad se disfruta leyendo. Un catálogo que se mantiene vivo con más de 400 títulos. Es autor, también no se lo pierdan, de 6 libros y sobre todo activo militante en la batalla cultural. Y mantiene vivo, tampoco se lo pierdan, un blog de lo más interesante, librosyabrazos.es. José María, tú tienes la palabra. El problema del tiempo, estaba pensando que es una pena no tener mucho más tiempo, ¿no? Entonces, y desde luego yo tengo que resumir porque si no, incumplimos nuestro compromiso. Pero quería dedicar un minutito a decir que la idea de este acto, que efectivamente es no tanto la edición de la Torre, yo estoy honradísimo, estoy aplumado, no sé qué decir, pero lo que nos interesa, y eso también me interesa a mí personalmente, es la reivindicación del libro, sobre todo del libro de hojas, del libro que está en las librerías, que viene a las ferias, que va a las bibliotecas, que se regala, que se intercambia, que se analiza, que se critica. Entonces, para eso, claro, en 3 minutos, en 10 minutos no se puede decir mucho, y desde luego veo que habéis hecho un esfuerzo enorme de síntesis y que todo lo que habéis dicho, aparte de ya mi gratitud por la parte que me toca, pero sobre todo ennoblece y reivindica el libro. Pero para que esto no se pierda, y la mejor manera de que no se pierda es que se imprima, dedicamos, Fernando no lo ha dicho, dedicamos el próximo número de la revista a recoger estos comentarios que hemos hecho. Tenéis la posibilidad, y os pido por favor que lo hagáis, de que lo desarrolléis en un artículo breve, un artículo de 800 palabras, de forma que luego iremos el número 39, que nos corresponde, de Fernando 36, pues el número 36 está dedicado íntegramente a homenajear al libro y
con ese pretexto celebramos también el 50º de Editorial. Bueno, como ha dicho 3 minutos, un poco más o menos, a mí se me había ocurrido, me había hecho un guión que me duraba 6, pero no sé si tengo tanto tiempo, y lo que voy a hacer es enumerar lo que yo quiero decir en ese artículo. Y prometo que yo que cada vez escribo con más dificultad, pero prometo que me voy a esmerar porque me interesa mucho, porque de alguna forma esto recoge mi posición en este momento. Es decir, lo he resumido todo lo que he podido esta mañana y creo que recoge lo que tengo que decir. Es decir, quisiera ser interesante lo que diga y creo que esto resume. Para empezar, un problema sobre la paridad, porque podrían haber venido otras muchas personas, pero nosotros no seguimos la perspectiva de género. Lo que sí seguimos es el principio de igualdad y de respeto por todo lo humano. Y alguna de las personas que invité, que me dijo, perdona que no pueda ir porque estoy en la caseta, mucha gente que me dijo que quería venir, pero no ha podido, que es la hija de Juan Serrayer, al que recordaremos aquí los veteranos, me decía, José María, te felicito, qué estupendo, me gustaría estar, pero ahí hay un problema de igualdad. Y yo, no hay un problema de igualdad porque, por ejemplo, en algunos casos somos más varones, en otros somos más mujeres. Por ejemplo, yo he pensado, hay que con la idea del número 3, hagamos agradecimiento especial a 3 personas. Y digo, mi madre, mi mujer, la madre de mis hijos, y Amparo, mi compañera actual. Porque si mi madre, que presta el apellido, que me presta el dinero, que me da gratis el primer local para hacer la oficina, y que cuando necesitaba para pagar la letra de la imprenta, mamá, no te importa prestarme 100.000 pesetas, si mi madre, que yo no hubiera empezado. Si María Luisa, que se volcó desde el primer momento, que incluso participa en el primer libro, escribe uno de los artículos más interesantes, tampoco. Y me recordaba García Novela antes que él pensaba que era la sonrisa de la editorial. Y eso me recordaba que siempre había efectivamente ella era la sonrisa, y yo que soy un hombre apasionado, como sabéis, vehemente, pues a veces caigo muy bien, pero a veces meto la pata y me porto mal y no tal, pero en ese caso siempre tenía el escudo, había siempre una cara bellísima, había siempre una sonrisa amable y eso, insisto, es muy agradecido. Y actualmente, Amparo, que los que lo conozcáis, los que las conozcáis ya sabéis que lo mismo es una persona leída y puede analizar un original, pero lo mismo se sube a una escalera y te baja los 4 ejemplares que han pedido urgente los señores de Distriforma porque hay que llevarlos ahora mismo a la transportista. De forma que allí cumplimos la mujer. Pero, por ejemplo, si hablo de las personas que me han impresionado, que yo quisiera hacer en ese artículo que quiero perfeccionar, y si soy capaz de hacer uno de mis proyectos, que es de hacer la memoria, hay de las 3 personas que yo quiero destacar en esas memorias como editor, hay 2 mujeres, una de ellas es Fina de Calderón. Fina de Calderón, de la que tendría aquí muchas anécdotas que contar, algunas preciosas, pero Fina de Calderón mantuvo durante mucho tiempo en su Cigarral de Toledo una reunión mensual de poetas, tanto consagrados como nuevos, y allí se debatía, allí se recitaba, allí se merendaba muy bien, porque nos daban unas meriendas estupendas. Entonces, Fina era, aparte de que es una magnífica poeta, he publicado varios libros de ella, pero es una persona que mantuvo esa idea de la poesía viva. La segunda mujer, Leonor Machado. Leonor Machado era la sobrina preferida de don Antonio y con la que he dedicado muchas horas a hablar de los Machado y a hablar de las vicisitudes de unos hermanos y otros. Es decir, podría también contar muchas cosas. Y también he tenido la suerte de tener mucha relación muy entrañable con un poeta como Rafael Alberti, que es, porque si ya su obra lo sabe, es no solo un autor, sino un hombre muy característico de aquella época tremenda del 27 y de esa vida de los rojos que queríamos renovar el mundo, cambiar totalmente,
y que fracasamos totalmente, ¿no? Y yo tuve la suerte de percibir a esa persona también desde su interior. Me hubiera gustado hacer esto mismo con Miguel Hernández, que es mi gran patrón, y naturalmente no pude. Hablé con la viuda, pero la viuda era una mujer entrañable, pero no tuve ocasión de analizar estos problemas que yo tengo. No sé qué minutos tengo, se acabó. Nos están diciendo que debemos terminar. Pues muchas gracias a todos. Léanse el artículo que publicaremos, sobre todo léanse los artículos de todos los demás que serán también muy interesantes, y volvamos a vernos en actos sobre la reivindicación del libro. Muchas gracias. Perdón, ahora la salida es por el final, no por donde han entrado, sino el final del salón de actos, y por favor pedimos a quienes han intervenido que nos esperen ahí en el jardín próximo aquí al retiro. Hemos de grabar unas pequeñas intervenciones de cada uno. Gracias a todos, y como dice con la frase que tiene copyright José María, libros y abrazos.